de las agencias de desarrollo, como el Banco Mundial o el Banco Regional de Desarrollo y las empresas. Y ahora, en estos momentos, estos actores están mucho más, tienen una interacción mucho más fluida unos con los otros que anteriormente. Eso cambia muchas cosas, porque se constituyen partenariados y los recursos que se pueden mover, los consorcios que se pueden crear. Y esto ha cambiado mucho en la función de las asociaciones internacionales. Y también lo que nos planteamos como pregunta, ¿qué es que podemos hacer juntos? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Yo creo que la cuestión que nos hacemos es ¿qué podemos hacer unos con los otros? Es más dinámico. Nuestro objetivo de mi organización no es solamente agrupar universidades, que cada uno haga algo diferente, sino ver cómo en una configuración geométrica muy diferente podemos hacer que la cooperación tenga lugar y que tenga una finalidad en sí misma. Y la pregunta que hay detrás de este asunto es ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer las universidades juntas? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer solas? Como una organización, la pertinencia se encuentra en este punto. Es que logramos verdaderamente a desarrollar la idea de universidad que hace que pueda hacer junto con otra lo que no puede hacer sola. Y otra dinámica de nuestra función como organización hay más bien una función de vigilancia, de sensibilización. Yo creo que cada vez estamos jugando un rol de animadores, que más bien que de líderes. Es más postmoderno, es un enfoque más postmoderno. Yo creo que es muy diferente de lo que se hacía antes. La internacionalización en este contexto es capaz de reunir a todo el mundo en el mismo lugar y de hacer trabajar juntos a las universidades que pueden trabajar juntas en función de su competencia. Lo que decían ustedes, todas las universidades, cada una tiene una competencia diferente y entonces es lo que se trata de ver cómo podemos movilizarla según la capacidad de cada universidad y evitando que las universidades que están en desarrollo se hagan aplastar por las otras o que estén en servicio de las otras, que tengan un verdadero papel que jugar. Se ha hablado mucho de los recursos, se habla mucho de dinero, es importante, claro. Pero nuestros recursos principales para nosotros es las universidades, jugar sobre esto, movilizarlas, así como pueden mover los recursos. Es una cosa que se facilita porque el problema más importante al que tenemos que hacer frente son más globales y favorizan la horizontalidad entre las diferentes funciones de la universidad, la investigación, la formación continua y la educación están más ligadas entre sí porque estamos frente a problemas inmensos que no solamente la universidad puede dar una respuesta independientemente de la función que ya sea la investigación, la educación. Hay también una preocupación de temas, la distinción que se hacía tradicionalmente entre tres misiones de la universidad. Esta distinción cada vez es menos importante porque las cosas están más ligadas entre sí. Nos une a las universidades unas con las otras porque son problemas en que todas nuestras sociedades están confrontadas. Sí. Y busquemos ahora otro punto de vista sobre este tema, porque hablamos ya de las organizaciones, pero nos falta por ahí algo más. Le preguntaríamos a Inmaculada qué opina. ¿Nos va a volver a traer? Pero si estamos muy animados, ¿sí? Sí, digamos que sí. Un poco vamos a hablar del papel de los estados. Ya Jean-Pierre nos ha hablado mucho de cómo las agencias son importantes. Sin duda son importantes. Si no fuera por las agencias no estuviéramos aquí. Y tengo que darle el crédito a Patricia en ese sentido.
Sin embargo, las agencias tienen una cualidad y es que no necesariamente son vinculantes. Entonces dependen mucho de la voluntad. Hablábamos ahorita de la voluntad. Entonces depende mucho de esa voluntad y de esa capacidad de las organizaciones para sumarse de manera voluntaria y por supuesto de los recursos, porque a veces los cursos no son gratis. Entonces, las agencias tienen un rol fundamental, pero tienen sus limitaciones en la capacidad que tienen de convocar y de generar transformaciones significativas en las dinámicas institucionales. Pero me han preguntado por los estados. Los estados, por supuesto que tendrían un rol esencial y fundamental en este proceso de internacionalización y sobre todo de internacionalización transversal. Y fíjense el tiempo verbal que he utilizado, tendrían es un tiempo que tiene que ver con el potencial, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera pregunta que nos podemos hacer en el nivel más macro de los estados es con relación respecto a sus relaciones y a su agenda multilateral y bilateral. ¿Está la universidad en su internacionalización presente en las agendas, en las discusiones multilaterales y bilaterales de los países nuestros? Los gobernantes y nuestros cancilleres, eso tienen muchos, entienden que hay muchos problemas relevantes, la salud, la educación, la pobreza, la vivienda. ¿Cómo vamos a hablar de eso en esos espacios de educación superior? Como si todas esas realidades, esos desafíos, no tuvieran soluciones a partir de lo que desde las universidades se genera en términos de formación, en términos de investigación, en términos de impacto social. Ese es el primer espacio donde los gobiernos los estados podrían tener un rol fundamental, incorporando esta dinámica de transformación de las universidades nacionales a través de lo que convenian. Por ejemplo, en mi país se tardó muchísimo para firmar acuerdos internacionales que convenían en los procesos de internacionalización porque facilitaban la movilidad. Nos vamos a un segundo plano, otra espacio, otra oportunidad de mejora que tendría el impacto que pueden tener los estados en este proceso de internacionalización es la capacidad de mirar la dinámica no solamente de la financiación, porque pensamos que los estados deberían financiar la educación superior en términos de la movilidad. La manera en cómo se organizan las políticas públicas de manera asistémica, de forma que no se crean condiciones nacionales para el desarrollo de las universidades de manera que esa plataforma sustentara los procesos de internacionalización. ¿A qué me refiero? Las universidades funcionan los estados funcionan por sectores. El sector educación superior no se comunica a veces con ciencia y tecnología y a su vez no se comunica con las transformaciones en las tecnologías de comunicación. Entonces, la ausencia de una estructuración sistémica de la dinámica del desarrollo nacional que dé sustento a lo que la universidad necesita para tener competencias en el proceso de internacionalización no se aborda de manera sistémica. Entonces, tal vez se invierta en educación superior, pero no se invierte suficiente en ciencia y tecnología. Tal vez se espera una docencia pertinente, pero no se invierte en investigación. Entonces, una mirada más articulada de los estados respecto a sus políticas públicas sería muy deseable. Ahora vamos directamente, bueno, por supuesto una inversión mayor en educación, pero no en que nos pongan dinero para viajar los muchachos, es que pongan dinero en el desarrollo de las capacidades esenciales en investigación, docencia y extensión para que las universidades seamos capaces de trascender en una mirada global. Luego nos vamos al sistema. En el sistema, por supuesto, yo quisiera saber si los indicadores de evaluación de las instituciones en sus países, de cómo lo evalúan los ministerios, los indicadores de internacionalización son significativos y si de ellos solamente se reducen a los indicadores tradicionales de cuántos muchachos viajan, cuántos vienen, cuántos convenios se han firmado, colabora la forma en que el ministerio evalúa, en que los sistemas son evaluados, a que haya una internacionalización transversal efectiva. Ni hablar del financiamiento, no quiero ni siquiera tocar el tema del financiamiento porque sabemos que el financiamiento es mínimo. Entonces los estados estimulan, vamos a suponer, hay otra cosa importante, estimula en los estados
la relación con las empresas, para que si la empresa o el sector privado invierte en los procesos de internacionalización y desarrollo de las universidades, reciben algún beneficio. Hay políticas públicas claras, vistas de forma sistémica desde la perspectiva de los estados, para favorecer la internacionalización de la educación superior, que al final va a sustentar el desarrollo de nuestros pueblos, porque desde la universidad se construye conocimiento, se construye esperanza y se hace accesible. Muchas gracias. Ya decía yo que nos iba a traer otro tema de profunda reflexión, que nos llevaría a pensar, ¿será que de alguna manera hemos olvidado dentro de nuestras funciones como universidades, como instituciones de educación superior y como organizaciones, la necesidad que tenemos de estar mucho más cerca, más imbricados con los gobiernos de nuestros países para garantizar en los que hace falta, porque seguramente hay países que lo tienen muy claro, como procesos de apoyo a la educación superior, la ciencia, la tecnología, la investigación, traen indicadores fácilmente medibles de impacto positivo en la economía y el desarrollo del país. Pero hay otros países en que esto todavía no se da. Hay países en donde todavía hay otras prioridades y tal vez los gobiernos las ven muy lejanas de estas que nosotros identificamos, cuando si estas nuestras vinieran y apoyaran, harían un impacto muy positivo en las economías, la colocación a nivel mundial y la resolución de los problemas internos de esos mismos países. Tal vez entonces nos falta trabajar un poco en esa dirección, pero le pediríamos a Óscar Garrido que nos diga él qué opina de esto. Bueno, yo voy a, o al menos he intentado ser bastante aplicado con lo que me pidieron, tratar de ser un poco moderado. Cuando de repente uno puede tener planteamientos en que está muy de acuerdo con lo que sugiere Piero, pero yo tengo que hablar de donde estoy situado. Yo estoy situado en América Latina, estoy situado en el sur de Chile, en Sudamérica. Entonces yo siento que el desafío o la invitación, en algún sentido, de avanzar en los procesos de internacionalización a veces están dados porque suponemos que todo está armonioso. Y en América Latina no todo está armonioso. Y yo quisiera sustentar básicamente mi planteamiento en que ayer, cuando estábamos en la etapa de inauguración, me sorprendió el planteamiento que hizo el gobernador de este estado y reconoció a la Universidad Nacional, ¿no es cierto?, de Nueva León como un instrumento importante para el desarrollo del Estado. A mí me hubiera encantado escuchar eso de mi intendente o de mi gobernador. Me hubiera encantado haber escuchado a mi presidente de la República diciendo lo mismo. Entonces, uno debe asumir que, en definitiva, el rol de los estados puede ser un gran facilitador o también un profundo obstáculo para los procesos de internacionalización. Y aquí yo quisiera reforzar algunos argumentos en función de la línea argumentativa que ha planteado Inmaculada. Primero, destacar que de alguna manera buena parte de la forma en que los países se han vinculado, y el propio informe de la OCDE respecto al tema de la internacionalización terciaria destaca que ha utilizado distintas racionalidades o distintos motivos para ello, y que va desde el mutuo entendimiento entre países, a la posibilidad de la migración calificada, a la generación de recursos, a la construcción de capacidades, estrategias distintas. Pero por otra parte uno tiene que mirar las dificultades que tiene América Latina. Estuvimos en un encuentro y me tocó moderar un taller en Perú con el Colegio de Ingenieros hace exactamente un año atrás. Después hicimos el encuentro antes de la cumbre de presidentes en Chile. Y las principales conclusiones que sacábamos, que había hoy día una asimetría entre la relación propia del Estado con sus propias universidades. Como hoy día el sistema se ha neoliberalizado mucho en América Latina, entonces nadie sabe de quién es, ni las estatales sabemos si somos propiedades del Estado, porque no nos han definido ni siquiera una misión de desarrollo para el país. Entonces uno podría entender si hay metas o indicadores del Estado respecto al papel que las universidades nuestras tienen que cumplir en materia de internacionalización. La verdad que a mí me genera una suerte de duda. Yo voy a ser aplicado. Me dijeron que fuera moderado, pero finalmente voy a concluir
con algunas propuestas, porque en definitiva lo que tenemos que apuntar son las propuestas también. Entonces uno ve que las diferencias que se nos producen de asimetría entre el Estado y el mundo académico probablemente tienen que ver con institucionalidad. Segundo, porque hay una mutua desconfianza. Por un lado tenemos los que hacen las políticas y los que generamos conocimiento no colocamos a disposición el conocimiento para aquellos que hacen la política. Por lo tanto, no nos creemos como un actor también político relevante en las instituciones universitarias por la vía de la generación de conocimiento para el diseño y rediseño de la política pública, sea esta también vinculada a los procesos de internacionalización. Dicho esto, yo quisiera destacar también, intentar dar respuesta frente a la pregunta del aporte que hacen las organizaciones que facilitan. Yo en eso sería cauto, sería bastante prudente respecto a cuál es el impacto que generan estas organizaciones que facilitan la internacionalización. Hoy día estamos en ayer destacaba una de las personas que hacía la locución y valoraba que hoy día existieran en este encuentro más de 850 asistentes y que participaran sobre 35 instituciones. Un aplauso para la organización de este congreso y el particular rol que cumplió la UIC en esto. Pero en América Latina hay 30 organizaciones de este tipo y no todas ellas tienen el mismo resultado que esta organización. Y ahí yo creo que va mi crítica constructiva. Mi crítica constructiva no es a las organizaciones que facilitan, las que generan asociatividad, sino que son las propias instituciones universitarias y quienes las lideramos, quienes administramos las universidades. Primero porque no estamos visualizando el vínculo que nos obliga a generar un rol más activo con el Estado, con las instituciones. Y quizás sea un buen elemento para poder generar contenido en los cursos del IGLU, de cómo generamos ahí un componente dialógico entre el rol propio del Estado y el papel y rol de la universidad para contribuir al diseño y rediseño de política pública. Y por otro lado, yo diría que lo fundamental es cómo conciben los rectores y las universidades el papel de las oficinas propias de las relaciones internacionales. A veces más como un papel de asesoría del rector, que no transversaliza, que no genera un nivel mayor comprensivo del rol propio de la internacionalización. Escuchaba al rector Jesús ayer cuando él decía: hemos iniciado un proceso de reforma curricular donde apuntamos a generar un enfoque por competencia, pero vaya que ha sido complejo instalar los créditos, sean estos STC u otro crédito, porque no hay un nivel de comprensión inclusive de las propias comunidades académicas. Entonces yo siento que todavía hay un trabajo que hay que avanzar en América Latina para poder aspirar a procesos de intervención más potentes. Hago una síntesis en términos de los aportes que he hecho en mis dos intervenciones. He sugerido que es necesario poder constituir un observatorio de internalización en América, que es necesario poder de alguna manera generar un banco integrado de buenas prácticas en internacionalización. He sugerido que es necesario trabajar los rectores a través de contenido que nos permita generar mayores competencias a los propios rectores y directivos para acercarnos en el vínculo con el Estado, con los hacedores de la política pública, para allí nosotros incidir de la importancia que tienen los procesos de internacionalización transversal y comprensiva. Cuarto, la necesidad de reorientar las oficinas de relaciones internacionales al servicio de un proceso mucho más coherente que hoy día requiere el mundo y particularmente nuestra América. Muchas gracias. Muy bien. Cerremos este debate con el punto de vista de Jocelyn, si es tan amable. Bueno, después de tantas intervenciones es difícil tomar la última palabra. Sobre el papel de las agencias, son muy importantes porque sí creo que es el espacio donde se construyen sueños, ideas, y como educadores, si no hacemos ideales, no nos construyemos sueños, pues yo creo que no podríamos aportar tanto a nuestros sistemas. Pero es cierto que tienen limitaciones porque desgraciadamente sobre todo tienen un papel asesor, ¿sí?, en todo lo que es la construcción de políticas, tanto nacionales como institucionales. Entonces, regresamos a que el papel central para la implementación de los objetivos de lo que nos interesa hoy, que es la internacionalización, pasa por un mayor trabajo entre los estados y las IES. En ese sentido, yo quisiera decir que a través de mis investigaciones, es decir, con datos objetivos,
lo que yo me he percatado es que los estados latinoamericanos realmente tienen una deuda hacia la internacionalización. Según las encuestas, la encuesta global de la IAU, que ha hecho cada 3 años, es la región que menos apoya la internacionalización, es decir, inclusive menos que África. Eso es un hecho real. Los estados latinoamericanos son los que menos apoyan la internacionalización y como resultados somos la internacionalización menos comprensiva de todas las regiones. Si bien es cierto que gracias a las instituciones son las que han trabajado en la internacionalización, en los estados latinoamericanos han sido atrás de las instituciones. Entonces, sí necesitamos una construcción de una relación diferente entre estados e IES en América Latina, porque desgraciadamente las IES son reactivas principalmente a las políticas nacionales. Se ve, por ejemplo, a nivel de cobertura. Los pobres instituciones, yo digo pobres porque siempre nos dicen que hay que aumentar la cobertura y no nos dan mayores recursos. Siempre que hay que hacer las cosas más, pero no hay mejores recursos. Entonces, yo creo que aquí se tiene que terminar esta relación perversa que zanahorias, que tú, que yo y que el Estado muchas veces al final de cuentas, afuera de las campañas políticas, se lava las manos, ¿sí? Entonces, porque la educación siempre es muy bonita en los discursos políticos, pero a nivel de la implementación como que se esconden. Entonces, la internacionalización incomprensiva pasa por una relación diferente entre Estado e IES, donde realmente se tiene que hacer conjuntamente proyección de proyectos nacionales y en este caso convendría que fuera regionales. Y terminaría sobre el punto del financiamiento, que yo creo que es algo muy importante. Yo creo que el costo, pues todo tiene costo, ¿verdad? Sin embargo, es mucho mayor el costo cuando hacemos las cosas a medias, es decir, si hacemos la internacionalización de manera marginal, a través de programitos de movilidad nada más, descuidando la internacionalización del currículum y de la investigación, pues quizás es muy caro. Por eso nos ven como una agencia de viajes, las oficinas de relaciones internacionales, en lugar de vernos como un socio más que puede aportar innovación, ¿sí? Pero si lo hacemos, como dicen los anglosajones, en el mainstream de la educación, es decir, tomando la internacionalización como una herramienta para adaptarnos al contexto global, para actualizar nuestros rezagos, por ejemplo, a nivel de modelos educativos, etcétera, entonces el costo no es tan alto. Pero al final yo preguntaría, ¿cuál es el costo más alto? ¿No invertir en la internacionalización o formar egresados que no sean ciudadanos globales, que no tengan la capacidad humana y profesional para aportar en el siglo XXI y en toda nuestra región? ¿Cuál es el costo mayor? Si realmente la internacionalización nos permite tener egresados que nos van a permitir a América Latina sacar todo su potencial, entonces, discúlpeme, me parece muy barato. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, está claro que tenemos mucho trabajo por delante y que ese trabajo empieza por una profunda reflexión de cómo visualizamos en cada una de nuestras instituciones, regiones, la ventaja, la necesidad, la conveniencia, la razón ética de ir hacia la internacionalización comprensiva y transversal. Tenemos ahora tiempo para la participación de ustedes. ¿Quiénes más importantes que ustedes para hacernos
los planteamientos que seguramente nos pondrán a temblar, porque son ustedes los que todos los días viven la situación de sus instituciones y saben exactamente por dónde duele. De tal forma que, si nos lo permiten, usamos los micrófonos que están disponibles. Le pediríamos a los participantes que simplemente nos digan quién es y de qué institución, de qué país, para que nos vayamos ubicando, y esperaríamos las intervenciones que seguramente ustedes ya tienen pensadas. Por favor, ¿quién es el primer valiente, él o ella, que nos quiere plantear algo? Acá está uno. Muy buenos días, yo soy Enrique Durán del Instituto Politécnico Nacional. Primero quiero felicitar el panel, me pareció muy interesante, diversos puntos de vista. Destaco los comentarios finales, los comentarios que hace el rector